Permíteme ver la semblanza. Muy bien. Como semblanza tenemos que el doctor Pedro Reinaldo Martínez Manuel trabaja en el Centro de Investigación en Óptica AC. La presentación de hoy está titulada como Modelado de Colectores Solares CPC, Estudio de Trazado de Rayos para Evaluación de su Fabricación. El doctor Pedro Reinaldo Martínez es investigador en el Centro de Investigaciones en Óptica, CIO, Unidad Aguascalientes, donde actualmente realiza una estancia postdoctoral desde 2023. Obtuvo el grado de doctor en Ciencia y Tecnología con especialidad en Mecatrónica y Diseño Mecánico en el CIO en 2022 y el grado de Maestro en Ciencias en Optoelectrónica en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, CICESE, en 2015. Su trayectoria académica incluye la publicación de un artículo científico, así como la participación en 2 congresos nacionales y un congreso internacional, en los cuales sus contribuciones fueron publicadas en memorias de congreso. Además, ha desempeñado un papel activo en la docencia y la mentoría. Ha impartido cursos en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, UTMA, y ha sido coasesor de más de 10 alumnos de ingeniería en nanotecnología. Actualmente es coasesor de un estudiante de maestría y ha impartido clases en el CIO. Su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías sostenibles. Actualmente colabora en el proyecto Evaluación de un sistema potabilizador de agua autónomo basado en tecnologías renovables para aplicaciones en comunidades rurales, donde trabaja en publicación de 2 artículos científicos relacionados con el rendimiento del sistema de potabilización y la evaluación del material fotocatalítico empleado. Pues le damos la bienvenida a Pedro, doctor Martínez, y cuando guste. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues antes de iniciar, quiero agradecer al comité organizador del seminario de Concentración Solar, también a Araceli por su invitación y pues a los participantes que se encuentran aquí en la reunión. Muchas gracias y bueno, pues en esta ocasión les hablaré sobre el trabajo, pues como ya mencionaron, titulado Modelado de Colectores Solares EPC, y es un estudio de trazo de rayos como evaluación para su fabricación. Esto es un trabajo que pues se realizó dentro del doctorado como parte del artículo publicado, y bueno, en el cual pues fui primer autor, pero claro, colaborando con los doctores del CIO, Luis Valentín, Fernando Martel, Manuel Peña, el doctor Iván Salgado, el doctor Gonzalo, que nos apoyó por parte del CICI, y pues mi asesor, el doctor Carlos Pineda. Muy bien. Dentro de este trabajo, pues el contenido de la presentación, pues una introducción acerca del tema, objetivos, metodología, resultados y las conclusiones a las que se llegó en este trabajo que fue publicado en 2022. Muy bien. Pues en el campo de la energía solar ya pues son bastante desconocidos los avances tecnológicos que trae el desarrollo de diversos colectores solares. Como sabemos, estos sistemas son capaces de generar altas relaciones de concentración para producir calor o elevar temperatura y aplicarla a procesos solares, en el caso, por ejemplo, de los colectores de canal parabólico, o para su uso en la tecnología emergente de concentración fotovoltaica, como es el caso de concentradores tridimensionales, los cuales han alcanzado cerca de 6 soles de relación de concentración. Ejemplo de esto, pues, están en la figura 1, en donde se fabrican a través de moldes impresos en impresora 3D y son, pues, de tamaños relativamente pequeños. Entonces, los primeros, pues, son adecuados para aplicaciones de procesos solares, mientras que los segundos, pues, son sistemas híbridos y, pues, ofrecen la ventaja de aprovechar la energía térmica y eléctrica
aunque en estos segundos pues se requiere ingeniería precisa. Estos por mencionar algunos ejemplos en cuanto a colectores, a unos de los diversos tipos de colectores. Otro tipo dentro de estos diversos colectores, pues existe el colector tipo CPC, que es un colector parabólico compuesto, y este es capaz de captar toda la radiación solar posible para ser reflejada pues, hacia un tubo receptor dentro de su área de apertura. El material más utilizado para formar este colector en su superficie reflectante pues consiste en polímero laminado reflectante o láminas de aluminio de alta reflectividad especular. Un ejemplo de esto pues es la lámina de aluminio anodizado de, de alta reflectividad. Y bueno, esto se traduce pues en que vamos a tener pues rayos solares incidentes reflejándose hacia el absorbedor, hacia este tubo receptor, maximizando pues la cantidad de energía captada de acuerdo al colector. Y bueno, este tipo de colectores, me refiero a los CPC, son bien conocidos y utilizados desde hace ya algunas décadas. Esto en procesos de oxidación avanzadas, siendo uno de estos pues la fotocatálisis. Ahora, la oxidación fotocatalítica pues consiste en destrucción de contaminantes. Estos procesos de oxidación avanzada podemos definirlos como procesos que implican pues la formación de radicales hidroxilos que son altamente reactivos. El proceso de fotocatálisis pues tiene lugar en el dominio del UV y va a basarse enteramente en formación de estos radicales para pues destruir estos contaminantes o compuestos orgánicos en principalmente el agua. Ahora, uno de los semiconductores más utilizados como fotocatalizador, pues es el dióxido de titanio, debido a sus propiedades. Y aunque este es de los más utilizados, últimamente pues se han estado utilizando dopantes en este semiconductor, pues para mejorar la eficiencia fotocatalítica del semiconductor. Y bueno, en cuanto a esta fotocatálisis, normalmente la reacción del semiconductor con los contaminantes se va a llevar a cabo en un reactor fotocatalítico, el cual se utiliza principalmente, como ya mencioné, en el tratamiento de aguas. Entre las diferentes configuraciones que pudiera tener un reactor, pues la más usual es la tubular. El diámetro del tubo va a garantizar una adecuada relación entre la distribución de iluminación, la concentración del catalizador, en este caso el semiconductor, y la eficiencia de este proceso. Y los valores prácticos, de acuerdo a la literatura, pues para estos fotorreactores tubulares, van a estar entre 25 y 50 milímetros de diámetro del tubo receptor. Y al integrar a tales reactores este tipo de colectores CPC, pues existen ciertas ventajas en el tratamiento fotocatalítico de agua. Esto mediante CPCs de baja concentración, que los hace especiales para este tipo de procesos. Uno de los que es destacable, pues es que no hay calentamiento de agua, ya que presenta un rango de temperatura de entre 40 y 87 grados, esto debido a la baja relación de concentración solar, y por lo tanto, pues no hay vaporización de posibles compuestos, permitiendo así los procesos de la fotocatálisis sin inconvenientes.
Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo? Pues ciertamente estos colectores se deben a su eficiencia, por lo tanto, el objetivo de esto es contribuir al mejoramiento en la eficiencia de la fabricación de colectores de baja concentración. Y como específicos, pues sería generar un proceso de fabricación por impresión 3D, reducir pérdidas en el rendimiento del colector mediante la fabricación de estos, estudiar mediante fotogrametría el resultado de los colectores y generar un modelado 3D, y evaluar mediante trazo de rayos el proceso de fabricado y compararlo con un colector manufacturado de manera convencional y ambos compararlos con uno ideal. Ahora, como antecedente, pues el doctor Gonzalo Carrillo y colaboradores en 2020 propone una metodología para fabricar este tipo de colectores utilizando pues un molde de espuma de poliestireno. Y esto lo fabrica, este molde lo fabrica de manera que lo corta por técnica de hilo caliente. De esta manera obtiene la forma que se requiere para darle un moldeado al colector CPC. Y estos resultados, claro, fueron analizados en este artículo. Y entonces, en este contexto, pues esta metodología se utilizó en el trabajo, pero a diferencia, se utilizó un molde impreso en impresora 3D y se le hace una evaluación adicional de trazo de rayos Monte Carlo, esto con Tonatiuh. De esta manera, lo que se busca pues, es contribuir a disminuir los problemas que hay de desalienación causados por la fabricación del colector y al mismo tiempo pues llevar a cabo esta evaluación complementaria de trazo de rayos para confirmar la efectividad de la superficie colectora. Es decir, al momento de construir este tipo de colectores, pues va a haber pérdidas o bajas en la eficiencia debido a su construcción. Esto es por el maquinado, por el enrolado, incluso hasta por eh, atornillarlos. Entonces, lo que propuso Carrillo pues, fue moldearlos mediante esta espuma de poliestireno. Y lo que se propone en este trabajo entonces es cambiar este molde, ya que la desventaja de utilizar este molde que propuso el doctor Carrillo, pues es que se tiene que romper cada vez que se fabrica un colector. Entonces se propone aquí pues el molde impreso en impresora 3D. Muy bien, ¿cuál es la metodología entonces para fabricar este tipo de colectores? Pues primeramente se realizó el diseño, es decir, este molde impreso en 3D consta de dos etapas. La primera, como lo menciono, es el diseño y después la construcción del CPC. Entonces, en cuanto al diseño, pues se utiliza la ecuación 1 y 2 para la involuta y 3 y 4 para el perfil de la parábola, en donde pues la R va a ser el radio externo del tubo receptor. Y para esto pues nosotros utilizamos un tubo receptor de 32 milímetros de diámetro, por donde se hace pasar, en este caso, para tratamiento de agua, el efluente. Y una vez realizado este diseño, se obtiene pues el, el colector en su forma 2D para después pasar a la siguiente etapa. Esto se hizo, perdón, con MATLAB y después
a partir de la involuta generada en 2D, se realiza un diseño en 3D que sirve para fabricar el molde del CPC. Este paso de ir de 2D hacia 3D, pues se dio a través de software CAD. Y una vez obtenido el diseño del CPC en 3D, pues se procedió a imprimirlo. Para imprimirlo, pues el diseño se realizó en 4 partes ensambladas, macho-hembra. Esto es porque cada pieza va a tener dimensiones de 10 centímetros de alto por 33 de largo por 4 de ancho, debido a pues las limitaciones de los parámetros de impresión, y ya que nuestro tubo pues era de alrededor de 1.5 metros, entonces tuvimos que ensamblar estas piezas para el molde. Muy bien, una vez que tuvimos el molde impreso, pues observamos en la figura el molde 3D, y posteriormente se procedió a construir pues este CPC, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de fabricación? Tenemos, como ya mencioné, el molde impreso, y este se coloca pues dentro de un contenedor previamente fabricado. Después se coloca la lámina de aluminio. En este caso se utilizó aluminio anodizado. Esta se coloca encima del molde. Previamente la lámina pues tuvo un pre-rolado, y se cortó de acuerdo al diseño. Se introduce en su contenedor, y encima de este se agrega una mezcla de espuma de poliuretano eh, de, dos, eh, de dos componentes AB, e inmediatamente después se cierra el recipiente. Entonces lo que sucede es que cuando esta mezcla se convierte en espuma, se expande y genera presión sobre la lámina contra el molde, y de esta manera pues se copia el perfil del CPC que queremos obtener. Pasado algún tiempo, esto es alrededor de 6 horas más o menos, eh, se quita la tapa del contenedor y se separa el molde de este colector, obteniendo pues como resultado la imagen que tenemos a la derecha, ¿no? Que este es ya el colector formado después de pasar por el molde. Incluso en la imagen, pues podemos observar en la parte inferior eh, que queda como una base de espuma de poliuretano, lo cual es también práctico. Es algo que no se buscaba, pero es práctico porque así se puede instalar de mejor manera. Muy bien. Una vez que se construye pues el CPC, se procedió a utilizar pues una técnica fotogramétrica para evaluarlo. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Pues se va a realizar una reconstrucción tridimensional de la superficie del colector mediante la toma de fotografías a este colector. La técnica se realizó mediante un patrón. Tenemos un patrón de puntos de 2 milímetros de diámetro, y este patrón se procedió a imprimirse en vinilo. El patrón previamente se define por el software mediante una calibración del colector al que queríamos o al que queremos realizar la técnica. Entonces este software nos entrega el patrón y se imprime. Una vez impreso, se coloca sobre la superficie que queremos modelar, y vamos a marcar o vamos a tener puntos sobre toda la superficie, de manera que después pues se van a tomar fotografías
desde la misma altura, pero en diferentes posiciones alrededor del patrón. Y posteriormente, pues todas estas imágenes obtenidas se tratan mediante un software que es Photomodeler y se obtiene un patrón de puntos, como podemos observar en la figura, en el inciso D. Al final nos genera el patrón de puntos que se obtiene a partir de este impreso en vinilo. Muy bien. Y a partir de esto, se realizan dos tipos de evaluaciones para analizar la construcción del colector fabricado. Uno es la evaluación fotogramétrica mediante un algoritmo y el segundo es el análisis de trazo de rayos. En este primer punto, pues es lo que se realizó en el antecedente con el doctor Gonzalo, y este segundo pues sería uno más, un análisis más. Entonces, en el primer análisis, pues se hace una evaluación matemática utilizando esta matriz de puntos que generó el software Photomodel y pues se tienen las vecindades de puntos que se extraen usando una distancia de referencia. Es decir, en este caso, la distancia de referencia pues es el diseño del CPC ideal. Y si hay un número de puntos suficientes, entonces se comienza un agrupamiento en 2D. Entonces, para este primer punto, en el nuevo grupo, los puntos dentro de la vecindad de cierta distancia pasan a formar parte del grupo. Y entonces este procedimiento se repite para todos los datos, es decir, se hace un conjunto de clusters de puntos de acuerdo a cierta vecindad de puntos. Una vez asignados todos, se fijan los centroides de los grupos y por último, estos centroides más cercanos se comparan con la referencia del CPC ideal, en este caso de un sol. Y en la segunda evaluación, que es la evaluación por trazo de rayos, lo que se hace con los datos obtenidos con el software Photomodeler, pues se va a producir un modelo de capas 3D y se va a generar un archivo .stl, esto en Photomodeler. Estos datos se pueden guardar en este formato. Y lo que realicé aquí fue exportarlos a AutoCAD, estos puntos. Una vez teniendo el patrón de puntos en AutoCAD, se pueden manipular para poder utilizarlo en Tonative. Entonces se hace un pretratamiento de los datos y lo que se genera pues es otra vez un modelo 3D, pero ahora con los puntos obtenidos de Photomodeler y se le asigna un material sólido y un refinamiento, ya que el mallado que genera pues es de punto a punto, lo cual nos generan algunos polígonos en AutoCAD y pues nada más se refinan las capas de este modelo, de manera que ahora tenemos pues un perfil de los puntos generados en Photomodeler, pero con un diseño tridimensional. Entonces, este diseño tridimensional se puede ahora utilizar en Tonative, el cual pues es un software de trazado de rayos Monte Carlo para simulación óptica de sistemas de concentración solar. Y bueno, ya pasando a los resultados de las dos evaluaciones, pues en la primera evaluación tenemos este algoritmo de punto más cercano, los resultados de esta primera, y en la imagen podemos observar el resultado de la técnica fotogramétrica. Aquí se muestra en la figura
6A, pues los datos del CPC hecho con molde 3D y su error promedio en la parte inferior. Y también se muestra la comparación, esto con el CPC ideal en la línea roja. Del otro lado, es decir, del lado derecho, en la figura 6B, también observamos los datos del CPC fabricado de manera convencional o tradicional, esto es con enrolado nada más y con una base que lo sostiene. Y esto con las mismas dimensiones, claro, para un CPC de un sol. Y observamos pues también su error promedio en la parte inferior. Al, al fijarnos en los gráficos, pues observamos que el error promedio en el fabricado con molde 3D pues se diferencia con el realizado de manera tradicional en 1.2 y 3.19 milímetros de error promedio para cada uno, lo que pues ya nos indica la eficiencia o nos habla de la eficiencia del fabricado, ¿no? Cómo se aproximan estos puntos pues al CPC ideal. Y esto podría ser una evaluación suficiente para hablarnos del proceso de fabricado, de esta, pues de las ventajas que tendría sobre un proceso manual. Pero, además de esto, pues quisimos utilizar una segunda evaluación. Y para esta segunda evaluación, pues hubo algunas complejidades en cuanto a cómo generar a partir de los puntos dados por Photomodeler, pues este modelo CAD en 3D. Pero pues se pudo lograr y ya en Tonatiuh pues se hizo el estudio por trazo de rayos para estos tres modelos de superficie para las mismas condiciones solares, es decir, ángulo, posición y lugar. Y esta figura pues muestra el colector ideal a la derecha, el fabricado con molde en el centro y el fabricado de manera convencional a la izquierda. Y el CPC ideal pues se construyó dentro de los parámetros que ya existen en este software Tonatiuh, mientras que los otros dos fueron importados en archivo CAD. Y esta evaluación pues consiste en estimar, lo que hicimos fue estimar los solsticios y equinoccios para los colectores y determinar la eficiencia y rendimiento de estos para compararlos contra el ideal. Entonces se evalúan estos 4 días en un periodo de 9 horas cada día y se obtuvo el flujo radiativo para el tubo receptor y a partir de esto pues se obtuvieron los siguientes resultados. Esta figura o esta gráfica muestra pues la irradiación solar diaria integrada en cada colector. Y esto fue calculado como la irradiación promedio resultante para el periodo de tiempo. Y como podemos observar, pues en todos los casos, el colector fabricado con impresora, con impresión 3D, pues muestra una mayor eficiencia y esto pues termina por confirmar que existe una mejora, una diferencia y por lo tanto una mejora en la técnica de manufactura eh, con este molde impreso, a diferencia de pues los métodos tradicionales, ¿no? O uno de los métodos tradicionales.
Y muy bien. Entonces, pues, ¿cuáles son las conclusiones respecto a esto? Pues en el trabajo presentado, se fabricó un CPC con molde impreso, se comparó con uno de fabricación típica artesanal y esto se hizo con respecto a un sistema de concentración ideal de un sol. Se desarrolló esta metodología como alternativa para la evaluación óptica de colectores, es decir, utilizando trazo de rayos, ingeniería inversa, como este caso de estudio, a través del rendimiento de estos dos CPCs y se comparó el fabricado de ellos. Esta evaluación nos sugiere pues que podemos tener una metodología confiable y económica debido a que pues no se requieren accesorios o equipos mayores en cuanto a su construcción y su evaluación, además de que pues este software donativo pues es de libre acceso. Por otra parte, la precisión del método eh, se evaluó mediante este procedimiento fotogramétrico, donde obtuvimos resultados en eficiencia de fabricación con error promedio de 1.2 y 3.19 para el CPC moldeado en 3D y el fabricado manualmente respectivamente. Además, se hizo esta evaluación de trazo de rayos para respaldar la primera evaluación. Y este estudio de posiciones solares de 4 días, pues demuestra, bajo diferentes condiciones, el rendimiento general y la efectividad de los colectores. Y por lo tanto se demuestra que en todos los días el colector fabricado con molde impreso, pues tiene una mejor eficiencia, donde se obtuvo una eficiencia del 95% frente al 82% del fabricado de manera manual o artesanal. En el día del equinoccio de otoño, por ejemplo, ambos comparados con el ideal, que lo interpretamos como el 100%. Ambos resultados pues reiteran la ventaja y eficacia de utilizar esta metodología de fabricación para colectores de baja concentración. Y esta evaluación, por último, infiere un factor determinante en el rendimiento óptico del colector, especialmente, como lo mencioné, en colectores de baja potencia, debido a la radiación solar UV disponible limitada. Por ejemplo, para procesos químicos como la fotocatálisis, y esto implica que la fabricación mecánica del perfil del colector CPC, pues es un parámetro importante para colectar los fotones necesarios. Por ejemplo, para este reactor fotocatalítico, y se espera que esta nueva metodología de fabricación pues mejore el rendimiento en aplicaciones reales y además mediante la evaluación óptica mejore la evaluación para este tipo de colectores también. Muy bien. Y bueno, pues algunas referencias utilizadas y gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Pedro. Eh, Pasaríamos a la sesión de preguntas. Los que tengan alguna duda pueden alzar la mano. Bueno, en lo que se animan los demás, me gustaría saber, por ejemplo, el proceso del molde, hacer el molde en 3D. ¿Qué Sí. tanto lo han escalado ustedes o de qué dimensiones hablaríamos? ¿Te refieres en longitudes o en cuanto a la captación solar? Perdón. Más bien me refería, por ejemplo, qué tamaño tendría que tener la impresora 3D o Ah, de qué ya. tamaño están utilizando ustedes. Muy bien. Eso sí es, pues nos vimos limitados en la impresión debido a que, pues en aquel momento solo teníamos una impresora, ahorita existen tres, me parece, pero sí se limita a las dimensiones puede ofrecer la impresora. Entonces, lo que se me ocurrió, pues, como nuestro tubo
nuestro tubo receptor era es de 1.5 metros, pues hacer estas partes ensambladas, macho-hembra, repetir el diseño y solamente ponerle por debajo unas piezas como Lego para que conectaran cada uno. Y de esta manera, pues no nos limitamos a eso, ¿no? A la impresora. Y cada pieza, eso sí, depende mucho de la impresora. Por ejemplo, para una parte, es decir, para una de las 4 partes, le tomó alrededor de 8 horas en su impresión. Pero claro, existen impresoras más rápidas. Entonces, eh, ese es el único detalle, ¿no? El tiempo que tarda la impresora en hacer. Pero en cuanto a sus dimensiones, no hay problema con eso. Y en cuanto a los materiales que estás utilizando, Eh, el material es PLA, me refiero al impreso, ujú, y pues no genera mayor problema, es decir, eh, el rollo me alcanzó como para casi tres, o más bien tres partes de las 4 ensambladas, debido a que no es necesario eh, que sea rígido por dentro, es decir, que no tenga mucha densidad. Entonces se puede prescindir del material dentro de este molde. ujú. Pero me refería a la radiación, ¿no? ¿Cómo afecta la radiación a tu material? Pues que es un tipo de plástico, ¿no? Am, no, esto es al momento de fabricarlo nada más. Utilizo el plástico. Ah, ok. Ajá, sí, y después de moldearlo, pues ya se saca del, del contenedor, se saca del molde y queda como en la figura o la imagen de la derecha. Y si se puede ver ahí abajo, se nota que tiene pues el remanente de la mezcla de poliuretano, se ve como amarillo. Em, Eso nos sirve como base para el colector. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Juan Pablo tiene la mano alzada. Adelante, Juan Juan Pablo. Pablo González quería. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada, doctor, pues felicitarlo por el trabajo y por el artículo, ¿no? Si no mal entendí, salió un artículo de aquí, ¿no? Buenas tardes, sí, así fue, gracias. Correcto. Bueno, a mí me interesa particularmente la parte de la fotogrametría que hacen. Por ahí comenta que lo hace a través del Photomodeler. Primera pregunta, ¿el Photomodeler es un software de Open Access porque aquí lo busqué, lo googleé rápido, pero no me queda muy claro si es de Open Access o Eh, de licencia? en el momento que yo lo utilicé, era un software de prueba, pero la prueba creo que era por más de 30 días, no recuerdo. Entonces a mí no me tomó mucho tiempo el pues tratar los puntos, pero dentro del CIO pues también se cuenta con la licencia de este photomodeler. Ahí sí me parece que ahorita actualmente se ha estado batallando porque sí solo requiere licencia o pide licencia. Y la licencia, claro, tiene pues más ventajas sobre el tratamiento de puntos. Por ese lado, pues sí es una dificultad actualmente, pero en el momento que lo hice, pues daba una versión completa por más de 30 días, me parece, y fue suficiente para tratar estos puntos. Claro. Bueno, la inquietud sale de lo siguiente. Acá en Hermosillo tenemos unas facetas concentradoras
y las medimos justamente también con fotogrametría, ¿no? Nada más que por otro tipo de método. Y el problema de este método es que tiene que ser, por ejemplo, en condiciones que no haya viento, cosas de esto, ¿no? Si el helióstato, o sea, se pone el helióstato en operación y se empieza a hacer el método de las fotos, de tomar las fotos, si se mueve tantito hay un problema. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan difícil es medir a través de estas diferentes tomas que por ahí comenta, medir los puntos y qué condiciones de medición se debe de tener? O sea, me imagino que debe estar fijo, ¿no? También, pero ¿qué tan fino es o tantas dificultades en la medición de estas fotos se encuentran, ¿no? A realizar este método? Ya entiendo. Pues sí, un punto importante dentro de esta técnica, pues es que sí debe de ser fijo. En este caso, para el colector, una vez fabricado, lo colocamos en el piso y eso es un punto que debe estar fijo. Otro punto se refiere a la cámara. La cámara también tiene que ser pues de buena calidad, ya que al iniciar la técnica, y supongo que ya lo conoce, se hace un patrón de puntos grandes para ubicar el modelo que se va a fotografiar y generar este patrón de puntos. Entonces el patrón de puntos lo va a generar de acuerdo a la calidad de la cámara, a la resolución, vamos. Entonces, esa es una dificultad. Y la toma de fotografías también representa otra dificultad, ya que uno no sabe si van a funcionar para fotomodeler, ya que, por ejemplo, tomamos 30 fotos o 50 fotos, pero de esas fotomodeler descartó varias de ellas a pesar de tener buena resolución. Eso sí es algo complejo. Otra parte compleja fue que para este colector, pues si notamos en las orillas, en la involuta o la parábola, pues los puntos se pierden. Entonces, sí hay dificultad en esa parte, pero para, por ejemplo, ya colectores más grandes, como por ejemplo, el de Carrillo, el del antecedente que tenemos, fue más fácil generar esos datos, ¿no? Con la técnica. Ok, entonces, entre más grande el colector es mejor. Sí, sí, es más fácil porque se cierra, bueno, se pierden los puntos en las orillas. Si notamos en la parte azul, en el inciso D, en las orillas ahí faltan algunos puntos en las orillas, lo que de igual manera pasó con el colector fabricado manualmente. De hecho, se perdieron más porque el fabricado manualmente tuvo problemas más bien errores de fabricación, entonces el enrolado propio lo hizo perder forma en las orillas. Ok. Más o menos, ¿a qué distancia toman las fotos? A una distancia de 1 metro, metro y medio. Ok, bastante cerca. Sí. Bastante cerquita. Muy bien. No sé si Juan Pablo tengas alguna otra duda. Bueno, sí, por lo pronto, ahí está. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al doctor Claudio Estrada. Sí, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, doctor. Interesante tu presentación. Tengo curiosidad sobre el software. ¿Tienes idea de qué es lo que hace el software? Entiendo que toma las fotografías y esa información es la que es el suministro para el software, no el programa. Pero ¿qué técnica está usando el software para reconstruir la superficie? Ahí sí no tengo idea de la técnica propia del software. Solo sé que pues reúne los puntos que tenemos en el patrón, ¿no? Y los orienta o los acomoda de acuerdo a la forma
que tiene en este caso el colector, pero en sí lo que utiliza para formar estos puntos no tengo idea de cómo lo resuelven, ¿no? Estos datos. Ok. Perdón, ¿es libre el software o es comprado? En este caso yo utilicé una prueba de más de 30 días y el CEO tenía el software comprado, entonces durante ese tiempo lo utilicé pues libre, de hecho generé los puntos y todo con el software libre por ese tiempo, y ya para el análisis final se utilizó el comprado por el CEO. ¿Cómo se llama el paquete? No sabría decirle que el paquete completo, no sé si Photomodeler tiene un paquete completo de mayores módulos. Ya. Ok. Sí. Gracias, Sí, de nada. Interesante trabajo. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Quisiera agregar antes de, bueno, si alguien tiene duda o ya no hay dudas, un extra en cuanto a este trabajo. Este trabajo, como mencioné, fue hecho en 2022, fue publicado, pero estos colectores, pues se quedó en el proceso de evaluación, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho al momento, pues es ahora sí trabajar físicamente con un reactor, y el colector que vemos aquí, es decir, del lado derecho, es el colector fabricado manualmente, y tiene, pues, contiene unos tubos soportados con el fotocatalizador, el cual fue depositado en películas dentro de estos tubos internos. Y pues aquí está una pequeña prueba de lo que se ha hecho con estos colectores. Es decir, para esto se degradó azul de metileno. Esto con los colectores fabricados manualmente. Observamos que del lado izquierdo pues tenemos con el contaminante cuando inició el proceso, y del lado derecho cuando finaliza, ya casi por terminar la descontaminación del colorante. Y este proceso duró aproximadamente 3 horas, y pues está evaluando justamente esto, o se va a generar algo a partir de esto. Y los colectores fabricados con el molde se encuentran en este sistema ya más grande, ¿no? De mayor tamaño, de área de captación. Entonces eso es lo que estamos trabajando aquí en el CIO actualmente en cuanto a la comparativa, ¿no? Ok, muy bien. El doctor Claudio tiene otra pregunta. Sí, gracias. Doctor, no sé si está hablando, pero tiene la mano alzada y el micrófono apagado. Una disculpa, no había abierto el micrófono. Le comentaba que probablemente Pedro conoce el trabajo ya del doctor Antonio Jiménez, quien tenemos, de hecho, en el instituto una planta fotocatalítica para tratamiento de aguas residuales. Y ahí hemos desarrollado distintos tipos de concentradores de CPCs. De hecho, yo dirigí la tesis de un estudiante para medir, literalmente medir los fotones, la distribución fotónica dentro de los reactores fotocatalíticos. Es un estudiante es un estudio que se hizo con el estudiante Enrique Vandala. Y ese tipo de estudios te permitían ver cómo ponías el catalizador, cómo soportabas el catalizador dentro del reactor para mejorar justamente la producción de los radicales hidroxilo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, sí. No sé si conozcas al doctor Antonio Jiménez, pero valdría la pena que platicaras con él. Él ha seguido con este trabajo, tiene 20 años trabajando en esto,
y ya tiene todo un proyecto de vincular esto con la industria, ¿no? Ah, muy bien. Sí, no he platicado con él, no he tenido oportunidad de Valdría conocer, la pena porque ya pero sí, cuando se pone a hablar uno con los industriales, resulta que surgen otros muchos problemas. Pero él entiendo, sí. ha trabajado ya con industriales para hacer plantas piloto, ¿no? Ah, muy bien, sí, sí me interesa, no sabía. Entonces, Antonio Jiménez del doctor Instituto Antonio, de Energías Renovables. Muy bien, Pedro, gracias. muchas gracias por el dato. Sí, esta parte, pues, la estamos realizando en conjunto con el alumno de maestría que comentaron en la semblanza. Entonces, sí, el alumno de hecho hizo esta deposición, ¿no? En Ok, los tubos. muy bien. También el doctor Camilo Arancibia hizo una presentación hace unas semanas sobre cómo se daba la distribución fotónica al interior de estos reactores. Sí, sí, sí supe, no pude entrar en esa ocasión, pero Está sí grabada, valdría la pena que la pudieras ver y en tu caso platicar también con Camilo. con el doctor Camilo, sí, sí, de hecho mi hermano está trabajando con el doctor Camilo, entonces Muy bien. también, sí, sería una buena oportunidad. Ok, Pedro, gracias. Muchas gracias por el dato. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no tuvieran otra pregunta, yo tengo una duda sobre el material reflectivo. Lo que pasa es que mientras estabas explicando, aquí al lado tenemos una secundaria, entonces estaba ensayando la banda de guerra y casi no escuchaba. Pero por lo que entendí, entonces, ¿cómo pegas tu material refractivo? Es Alanot, ¿no? Sí, es anodizado. Ajá, o sea, tu molde está súper bien hecho, el que está hecho por impresión 3D, y cómo lo ajustas a ese molde. Eh, lo ponemos encima, es decir, primero le damos un pre-enrolado, es decir, no le damos la forma, sino eh, cortamos a la medida del molde, doblamos y se le da un pre-enrolado y se pone encima tal cual. No sé si en el inciso B de esta figura eh, sería como queda realmente el pre-enrolado y se pone encima. Entonces, la, la, mm, el contenedor se ajusta a la medida del molde y la lámina, de manera que queda compacto, queda justo. Entonces, al rellenar de la mezcla de poliuretano, pues esta inunda pues todo la lámina por el lado inferior, ¿no? De lo que sería la parte inferior del colector. Entonces ya cuando la espuma se expande, pues presiona todavía más el, la lámina contra el molde y da la forma del colector. Entonces, una vez para despegarlo, pues no hay problema. Me faltó mencionar, no hay problema porque colocamos un plástico, papel encerado me parece que es, para que no se pegue la espuma de poliuretano ni con el contenedor ni con el molde, porque al principio se pegaba con el molde la espuma. Ah, ok, muy interesante. En la figura de donde dice shaping, Sí. veo que hay como unas flechitas que indican una cierta rotación y como un peso arriba. Perdón, es la tapa. La tapa la aseguramos con unos tornillos, porque normalmente va a tender a empujar hacia arriba también, y le hicimos unos orificios pequeños en la tapa para que pues saliera un poco esa presión. Ah, ok, ok. Muy bien, sí, ahora ya me queda un poco más claro. Bueno, no sé si ahora sí ya sea la última pregunta. Si nadie más tiene preguntas, pues le damos las gracias al doctor Pedro Reinaldo Martínez Manuel
Moisés tiene una pregunta antes de que nos vayamos. Adelante, Moy. Si estás hablando, tienes tu micrófono apagado. No se escucha. Si quieres, puedes escribir por el chat la pregunta y yo la digo. Sí, no se te escucha, Moy. Pero si quieres, haz la pregunta acá por el chat y yo la digo. Nos pregunta el doctor Moisés, ¿cuánto tiempo tomó el proceso de fabricación? Supongo que desde el diseño hasta terminar culminar en esta imagen de la derecha, ¿no? Pues el diseño no tomó gran tiempo, se generó en MATLAB, después este diseño se llevó a convertir a 3D en AutoCAD, eso pues es relativamente rápido. Una vez se tiene cierta experiencia con AutoCAD, entonces alrededor de media hora, una hora me tomó darle la forma 3D y después imprimirlo, es donde sí me llevó, pues como comento, por cada sección de esta parte ensamblada toma 8 horas de impresión, pero esto es de acuerdo a la impresora. Y una vez teniendo todas las 4 partes ensambladas, se procede a formar el colector. Y para formar este colector, pues depende del proceso de secado de la espuma, que normalmente llegábamos y lo hacíamos a las 10 de la mañana y para las 4 de la tarde ya estaba listo el colector. Muy bien. No sé si el doctor Moisés tenga alguna otra duda. Y en cuanto a este proceso que está aquí es decir, ya el maquinado, pues nos tomaba alrededor de unos 20 minutos, media hora en lo que preparábamos la lámina, colocábamos, poníamos la mezcla, poníamos el plástico encerado y sellábamos, una media hora más o menos. Nos pregunta el doctor Moisés si tendrán algún estudio de costo-beneficio. No exactamente, pero sí lo tiene el artículo en el que nos basamos, es decir, el trabajo del doctor Carrillo. Sí lo tiene y no recuerdo los costos, pero por material sí era era más bajo, mucho más bajo. No recuerdo los costos, ahorita mentiría si doy algún número, pero en este proceso, por ejemplo, utilizaba unicel prácticamente para darle forma y este hilo caliente, ¿no? Con el hilo caliente le daba la forma del CPC y hacía lo mismo. Pero a nosotros pues se nos ocurrió de que tal vez cada vez que él hacía un CPC pues destruía el unicel y volvía a repetir el proceso. Entonces se nos ocurrió que teniendo la impresora 3D pues no hay problema, porque pues cada carrete de material cuesta alrededor de 400 pesos, varía también, pero cuesta alrededor de 400 pesos el carrete. Bueno, pues te das gracias el doctor Moisés también. No sé si queda alguna otra duda. ¿Alguien más que se anime? Y pues si no, entonces ahora sí, formalmente agradecemos al doctor Pedro Reinaldo Martínez Manuel por su presentación. Y pues esta presentación se subirá al canal de concentración. Si quieren prender sus cámaras para que tomemos una pequeña foto.
Disculpe que no la encendí, pero sí está algo lento aquí en el CIO, justo donde estoy está lento el internet. Ok, a la de 3 tomamos la foto. 1, 2, 3. Listo. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Un gusto. Hasta luego, verlos. gracias. Gracias, bye.